Buenas tardes. Primero quiero agradecerle a la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos por la invitación que nos hizo en el volumen 51 de abordar las implicaciones de la violencia en la educación. Hoy nos interpela sobre qué sentido tiene hablar de violencia en educación. Pues vale la pena reflexionar precisamente sobre cómo la violencia ha tocado la educación en muchos niveles. En este sentido, quiero traer a colación algunos hechos que han marcado la historia de nuestros países. Por ejemplo, la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México, o los 14.000 niños, niñas y jóvenes que son retenidos en la frontera de México con Estados Unidos solamente en el último año. Muchos de estos viajan solos desde su país de origen. O los 1.159 niños, niñas y jóvenes que fueron víctimas de minas antipersonas y restos explosivos en Colombia entre 1990 y 2016. Muchos de esos restos dejados en inmediaciones a las instituciones educativas. 260 millones de niños y niñas que trabajan en el mundo, o los 1.076 docentes que han sido asesinados, más de 1.800 desplazados, 50 desaparecidos, 70 exiliados y más de 6.000 maestros amenazados en Colombia en el periodo entre 1985 y 2016, como lo informa FECODE. En este contexto vale la pena pensarnos precisamente las formas en las que lo escolar prevalece, las formas en las que se hace escuela en muchos de estos contextos. Por ello presenté mi investigación que tenía como centro pensarme precisamente cómo hacer escuela en espacios atravesados por conflicto que potencialmente amenazan el trabajo de la institución escolar. La realicé en Colombia durante el periodo del 2018-2019 en dos escuelas rurales en el departamento del Guaviare. ¿Qué me interesaba primero evidenciar allí? Pues el contexto general en el que se produce la guerra en Colombia. Lo primero que hay que decir es que el fenómeno de la violencia ha estado asociado evidentemente a la precariedad o la ausencia del Estado. Esto quiere decir la acción de las guerrillas, poderosas organizaciones paramilitares y el Ejército Nacional. Además de los ataques armados a las infraestructuras, el minado en las zonas adyacentes a la escuela, la presencia de actores armados que amenazan todo el tiempo el trabajo escolar de maestros, estudiantes y comunidades, y sobre todo el proceso de paz firmado en el 2016 que vinculó a muchos de los excombatientes de la antigua guerrilla FARC-EP a las instituciones educativas. En ese marco vale la pena recopilar precisamente cuál es el lugar que tiene el testimonio de los niños, niñas y adolescentes en zonas del conflicto armado en Colombia. Es necesario empezarse a pensar la escuela en medio del conflicto armado, pero precisamente sobre ese concepto de precariedad que propone Dussel en el sentido de que tiene una posibilidad de ensamblarse, pero también de ser reconstruida todo el tiempo. Me acerqué a la población a través de una sensibilidad etnográfica que me permitió ver el día a día y en la cotidianidad de los sujetos reconocer la manera como los niños, niñas y adolescentes tienen sus propios relatos sobre la guerra. En este caso, para ir cerrando mi participación, quiero presentarles el relato de Santiago, que lo van a encontrar en el artículo, y en este precisamente él habla sobre la guerra y sobre estas huellas que ha venido dejando el conflicto armado, pero sobre todo las maneras en las que se puede seguir haciendo escuela allí, en la que las comunidades se comprometen y trabajan en torno al mejoramiento de sus condiciones. Cuando le pregunté sobre este dibujo que aparece allí, que es la bandera de Colombia, y para él la bandera de las FARC, me dice lo siguiente: si todos estudiamos, trabajamos, aprendemos, pues no vuelve la guerra. Por eso estamos en la ETCR, que es el lugar donde están los excombatientes. Y que los de México digan, uy, tan chévere, allá vive gente que le tiene miedo a la guerra y está haciendo algo por la paz. Chévere, profe, ¿cierto? Luego dice, sí, ojalá todos le tuvieran miedo a la guerra y por eso quisieran mejor la paz. Precisamente, estos relatos esperanzadores, pero también muchos relatos de miedo, muchos relatos de ausencias de sus familias, de los desaparecidos y la huella que ha ido dejando la guerra, debe ser parte fundamental para poder reconocer las formas en las que la violencia ha afectado a la educación. En síntesis, me interesa pensar esta relación de violencia y educación precisamente en esa necedad que tienen muchos sujetos en quererse juntar en la escuela, en esos intersticios del amor de los que nos habla Are. Me gusta pensar en la escuela como la oportunidad temporal de dejar atrás un pasado marcado por la guerra, por un entorno familiar complejo, para convertirse todos ellos en estudiantes como todos los demás. Muchas gracias.